Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy se me ha dado el privilegio de traer la palabra. Gracias a Dios por eso. Con un temblor en las canillas, como siempre, hermano, la palabra de Dios nos pone a temblar, a ser reverentes. Amén. Aleluya. Antes de empezar, quiero darle los anuncios. Como cada domingo, somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos ubicados en el 1251 Avenida, en el Suite 700 en la ciudad de Pittsburgh, California. El zip code es el 94531. Los domingos tenemos escuela dominical a la 1:30 con nuestros hermanos Santiago y nuestro hermano José Luis. Ellos son los maestros de escuela dominical los días domingo de 1:30 a 2:30. A las 2:30 pasamos ligeramente al servicio general, como en este momento. Los lunes y martes es la oración de damas a las 7:30. A las 7:30 se conectan todas las hermanas para orar. Los miércoles el estudio en línea con nuestro hermano Jorge Berríos es a las 10 de la mañana y estamos viendo una serie muy interesante que se llama El Israel de Dios. No sé si alguien estuvo ahí, pero estuvo buenísimo este miércoles pasado. Ese mismo miércoles en la noche tienen oraciones los varones a las 7:30 de la noche. Todos los varones se conectan para orar. El viernes enseguida es el estudio en línea con nuestro hermano y pastor Carlos Gutiérrez a las 10 de la mañana. Y estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. No se lo pierda también, que está bastante interesante. Y los sábados tenemos el estudio presencial en la casa de nuestro hermano Oscar y nuestra hermana Marlene Berríos a las 7 con su servidor. Lo estamos llevando ahí a cabo, es presencial. También hay personas que se pueden conectar en línea. Y estamos estudiando la grande doctrina de la Biblia por el teólogo R.C. Sproul. Interesantísimo también estudio que estamos llevando a cabo en la casa de nuestros hermanos. Ligeramente vamos a traer una pequeña reflexión acerca de las ofrendas. Nuestro hermano Santiago anda recogiendo las ofrendas y vamos a traer una pequeña reflexión acerca de las ofrendas, y esto está en el Salmo 96:8, donde dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. El verbo dar no implica que Dios carezca de algo, hermano, sino que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios es autosuficiente y Él se sostiene por sí solo. No necesita que nosotros le demos nada, al contrario, nosotros le damos porque ya recibimos de parte de Él. Él es el que se lleva la gloria y la honra en todo, hermano. Lo que el salmista demanda es que nosotros seamos y reconozcamos y proclamemos la gloria que a Él le pertenece. Amén. Traer ofrenda, dice. Aquí el salmista conecta la adoración verbal con la adoración material y visible. No basta reconocer con los labios la gloria de Dios. Él exige algo, como en el tiempo antiguo se traía un corderito, algo en sacrificio. Toda verdadera adoración es contestada por nuestro Señor. Así como David dijo: no ofreceré a Jehová holocausto que no me cause nada. O sea que este hombre le daba algo de mucho valor al Señor. Amén. Con esto no les digo que den algo, no. Den, hermanos, con lo que el corazón les indique, lo que sea su generosidad. Lo que ustedes puedan dar ayuda al ministerio, nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Y luego dice: venid a sus atrios. Los atrios eran aquellas áreas del templo donde el pueblo se reunía para adorar. El llamado aquí es acercarse a Dios, a su presencia. Eso es lo que nos está indicando, que siempre que vengamos a sus atrios. Una de la aplicación práctica que podemos ver en este salmo es que nuestra adoración debe ser centrada en Dios, no en nosotros. Nuestra ofrenda debe ser expresión de adoración. Debemos de venir a su presencia con reverencia. Amén.
Este versículo en el Salmo 96 nos enseña que la verdadera adoración es dar a Dios lo que a Él le pertenece, lo que es de Él, que es la gloria, el honor y nuestra ofrenda, que es más que todo nuestro sacrificio, su persona, su ser, todo lo que usted pueda dar. ¿Lo hacemos para añadir algo? No. Lo hacemos porque Él ya nos dio. Amén. Vamos a orar por las ofrendas y le vamos a dar gloria a Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder ofrendar, de poder traer, Señor, un poco de mucho que tú nos das durante el mes, durante el año, de todos los días de trabajo, Señor. Pedirte que bendigas al dador alegre. Bendice a cada uno de mis hermanos que generosamente, Señor, han aportado a este ministerio, a esta iglesia reformada, Pan de Vida. Bendice, Señor, a mi hermano en su trabajo, bendice sus finanzas, bendícelo, Señor, en su familia, su hogar, su salud, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a entrar de lleno ya a la palabra que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 7, y la hemos titulado Palabras de exhortación al siervo fiel. Este título se me vino a la mente porque a lo largo del 2 de Timoteo, que es la segunda carta, encontré una serie de exhortaciones que hace Pablo a Timoteo. Y le vamos a dar lectura para poder empezar. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, gracias te damos una vez más. Señor, pedirte, Señor, que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla, Señor, y poder discernirla y poderla poner en obra, Señor. A lo largo, Señor, de este estudio, Señor, has hablado primeramente a mi vida y por eso vengo, Señor, con un corazón contrito y humillado a pedirte, Señor, que nos ayudes, que seas tú hablando. Gracias te damos, Señor, por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues, para traerles un poco de contexto acerca de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, está en el libro de Hechos. Él podía recibir visitas, él podía predicar el evangelio. Así de una manera libre. En ese tiempo escribió las llamadas cartas apostólicas, que fue en Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La tradición indica que después de que él fue liberado, hizo nuevos viajes misioneros. Posiblemente fue a España, esto está en Tito capítulo 3, y durante ese tiempo escribió a Timoteo y a Tito, dando instrucciones pastorales. En su segunda prisión fue en Roma, aproximadamente en el año 66-67 después de Cristo. Ahora está bajo arresto en una celda oscura, en una celda totalmente diferente. Era un calabozo diferente. Se encuentra encadenado como un criminal. Muchos lo han abandonado en ese momento. Solo Lucas lo acompañaba. En ese tiempo escribió 2 de Timoteo y esa fue su última carta conocida por él. En este contexto, el emperador era Nerón, conocido un emperador cruel. Ese tipo era totalmente loco, vamos a decirlo así. Él quería saber cómo fue que él nació
y mandó a destazar a su mamá y la abrió. Era despiadado. En el año 64 después de Cristo ocurrió un gran incendio en Roma y Nerón culpó a los cristianos. Desde ese entonces comenzó una persecución contra todos los cristianos. A muchos que los agarraron, los torturaron y a otros los ejecutaron. Pablo incendió todo Roma con los cuerpos de estos cristianos. Lo hizo antorchas humanas. Y Pablo, siendo un líder prominente del cristianismo, fue arrestado y condenado a la muerte. La tradición era de que tenía que ser decapitado. Y eso fue alrededor del año 67 después de Cristo. Él se siente abandonado. Ya en la segunda carta de Timoteo reconoce que su vida ha llegado a su fin. Y él empieza a escribir. Sin embargo, mantiene su esperanza firme en Cristo. En el capítulo 4, pues él siempre se expresa de una manera que ya está llegando a su fin. Él escribe para fortalecer a Timoteo, su discípulo amado, animándolo a continuar la obra del evangelismo de una manera fiel. Así es que, si no más preámbulos, veamos el primer versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, donde dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Donde dice el pues, esto conecta con el capítulo anterior. Pablo ha hablado de guardar el depósito del Evangelio, que es en 1 de Timoteo del verso 13 al 14. Y le dice que ese depósito que ha mostrado ejemplos de quienes su abuela y su madre fueron instruidos por él, fue el beneficiado, fue instruido por su abuela y por su madre. Ahora Pablo pasa una advertencia al tomando, dice: Timoteo, no sigas el camino de los cobardes. Le dice: fortalécete en la gracia. Pablo está en prisión, la persecución está siendo terrible para todos los cristianos. La iglesia enfrenta falsos maestros en ese entonces, torciendo la palabra. En ese ambiente, la única fuente de fortaleza real es la gracia de Jesucristo. Ahí descansaba todo. Le dice: tú pues, hijo mío. Pablo usa un tono parental, afectuoso. No es un regaño frío, sino un llamado lleno de amor, porque lo consideraba su hijo, porque era un joven. La relación discipular era clave aquí. Pablo ha invertido mucho tiempo en Timoteo, enseñándole todas las cosas que él había predicado. La iglesia necesita relacionarse, a ser discipulados, donde surjan líderes maduros a transmitir esa misma fe que Pablo estaba transmitiendo a Timoteo. Le dice: esfuérzate. Usa esa palabra, le dice: esfuérzate. O sea que es un esfuerzo meramente humano, pero el verbo está en voz pasiva imperativa, indicando recibir fortaleza, más que fabricarla uno mismo. Similar en Efesios 6:10 le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no se trata de moralismo ni autoayuda, sino de una gracia eficaz que capacita a cada uno de nosotros como hijos de Dios. El ministerio cristiano es imposible demostrar fuerza, se requiere un poder soberano o sobrenatural que es a través del Espíritu Santo, el que nos ayuda. Le dice: en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuente de toda fortaleza es la gracia en Cristo. No la voluntad ni la experiencia de la tradición, no. Esta gracia es una gracia salvadora, es una gracia que capacita para el ministerio. Esta gracia es la que nos ayuda y nos sostiene en el sufrimiento. Segunda de Corintios 12:9 dice: bástate mi gracia. O sea que la gracia no es una energía personal, no. Es la acción de Cristo mismo obrando en nosotros.
El cristiano vive en dependencia de la gracia. La vida cristiana comienza en gracia y continúa en gracia y termina en gracia. El ministerio es imposible sin gracia. Timoteo no podía enfrentar falsos maestros, persecución, ni nada de eso si no tenía la gracia de Dios. La gracia en Cristo es algo que necesitamos constantemente, no fuera de Él. Toda fortaleza espiritual fluye de la unión en Cristo. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. O sea que la dependencia diaria de Cristo nos ayuda, asimismo como no podemos salvarnos sin gracia, tampoco podemos servir sin ella. Tenemos y necesitamos esa gracia. Oramos cada día pidiéndole fortaleza a Dios en Cristo Jesús. Rechazar la autosuficiencia. El ministerio moderno muchas veces confía en las técnicas, carismas y estrategias. Pablo les recuerda a Timoteo, sin gracia, todo se derrumba. No hay manera como poder seguir adelante. Tenemos que tener valentía frente al sufrimiento. La gracia capacita para poder soportar el rechazo, la soledad hasta en el mismo momento del martirio, hasta el mismo momento de la muerte. Y eso fue lo que sostuvo a Pablo en todo momento. En todo momento. La transmisión general es que un líder fortalecido en la gracia debe formar a otros líderes, a otros discípulos. Amén. El verso 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, ojo con esto, que sean idóneos, que enseñen también a otros. En este pasaje, Timoteo le dice que no debía andar inventando, que no debía andar poniendo nuevos mensajes, como hoy en día que solemos oír muchas veces que ha surgido una nueva revelación, no. Sino transmitir lo mismo que Pablo había enseñado, eso tenía que enseñar él. Pablo hablaba de una doctrina apostólica, el depósito que había llegado en Timoteo. La fe cristiana es histórica y objetiva, no se basa en experiencias subjetivas, sino en un contenido recibido de una vez y para siempre. Esto subraya que el mensaje no era secreto ni algo oculto. Fue enseñado públicamente delante de la comunidad cristiana. Lo que Pablo enseñó era público. Esto asegura transparencia y confidencialidad. La doctrina de Pablo no era opinión personal, sino la verdad reconocida por la iglesia. En Hechos 20 y 21, donde Pablo declara haber enseñado, dice, nada que fuese útil públicamente y por las cosas, y de casa en casa. O sea que él mostraba ese contenido real a través de la palabra. Pablo no se refiere a un secreto místico, sino al evangelio y a la enseñanza. Que eso fue lo que él predicaba. Y Timoteo había escuchado a Pablo predicar públicamente, y eso fue lo que él retenió, lo que él retuvo en su mente para poder enseñar a otras personas. Y eso era lo que le estaba dando la instrucción Pablo, que la doctrina de Cristo crucificado y resucitado, que eso es lo que él predicaba. Le enseñaba sobre la salvación por gracia mediante la fe. Y le daba instrucciones prácticas para la iglesia. En otras palabras, Timoteo oyó el depósito del evangelio y la sana doctrina. Le dice, ante muchos testigos. Esto significa que él llegaba mucha gente a verlo, ¿verdad? Él hablaba abiertamente al público. Él hablaba ante creyentes y ante testigos, conversos e inconversos. Él hablaba a quien se le acercaba. Esto confirmaba que el evangelio no es un conocimiento en secreto, sino que los testigos garantizaban lo que Timoteo había oído, y era lo mismo que Pablo transmitía. La misión de Timoteo era de que Pablo le indica que eso que oíste, encárgalo a hombres fieles. Es decir, que Timoteo no debía
inventar otra cosa. Tenía que hablar y tenía que enseñar lo que él había aprendido. Aquí exactamente vemos el principio de la sucesión de la verdad. El Evangelio pasa por Pablo, pasa por Timoteo y después pasa por hombres fieles, y después de esos hombres fieles hasta hoy en día ha llegado a nuestras manos a través de la Escritura. El Evangelio es un depósito recibido, no creado. Timoteo no inventa, recibe lo que Pablo le está indicando, recibe lo que Pablo predicó. En Judas 3 dice: contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea que la doctrina cristiana es pública y es veraz. Muchos testigos confirman que el mensaje no es secreto ni privado. En Hechos 2:41, miles oyeron y recibieron la misma enseñanza que Pablo enseñaba. Cada generación de cristianos debe guardar ese depósito. Yo los animo a que tenemos que guardar ese depósito y enseñarlo a los demás. Amén. El cristiano de hoy está llamado a hacer lo mismo. Los líderes de la iglesia no deben inventar doctrinas, novedades, sino proclamar fielmente el Evangelio. Así como Pablo confió en Timoteo, Dios nos llama a ser hombres fieles, que reciban, vivan y transmitan la verdad a otros. Le dice, esto encarga. O sea que el Evangelio es como un tesoro depositado en un banco que debe ser confiado fielmente a otros. Usted no le va a dar algo de valor a alguien que usted desconfía. Usted le va a dar o va a depositar algo en alguien en que usted confía mucho y que sabe que esta persona va a guardar ese depósito. Amén. Aquí aparece el concepto de la sucesión espiritual. Cada generación cristiana tiene la responsabilidad de pasar ese evangelio a la siguiente. Esos niños que ven ahí en la escuela dominical, ese es el futuro. Ahí se está transmitiendo ese depósito. Y estos niños, en un futuro no muy lejano, ellos van a ser los líderes de esta iglesia, primeramente Dios. Amén. Porque no hay éxito en el ministerio sin sucesión. No basta con predicar fielmente, debemos preparar a otros. Yo me gozo y me alegro cuando los hermanos están conectados en línea, estamos aprendiendo todos juntos, cuando nos reunimos en la casa de nuestros hermanos Berríos y los que están conectados en línea, cuando vienen a la escuela dominical y aprendemos todos juntos. Le doy gloria a Dios por eso, porque son personas fieles. ¿Qué sería? Le dice que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí vemos el principio de la multiplicación, porque lo que estamos aprendiendo básicamente es lo que vamos a transmitir a otros. No vamos a poder hablar otras cosas, sino que vamos a hablar exactamente lo que estamos aprendiendo, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La iglesia es custodia del Evangelio, no creadora de nuevas verdades. La transmisión es comunitaria y generacional. El Evangelio avanza de persona en persona y no por cosas que no sepamos, no. Tenemos que avanzar hablando esas verdades. La fidelidad intercede a la habilidad. Dios usa instrumentos confiables ante personas brillantes. El discipulado es el método de Dios. No hay otro método. Ese es el método de Dios. Jesús formó a 12 personas y estos 12 formaron a otros y estos otros a otros, y así sucesivamente ha venido multiplicándose la palabra de Dios. Así es de que este pasaje nos enseña que el Evangelio no debe guardarse en un cajón ni depender de un solo líder, sino de multiplicarse en hombres y mujeres fieles que lo transmitan a otro. Esta es la estrategia de Dios, para que su palabra fluya en toda parte del mundo, en todo rincón del mundo. El verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
En el verso 1 nos habla acerca de la fortaleza de la gracia. Y en el verso 2 habla de multiplicar lo que Timoteo recibió, que es la palabra de Dios a hombres fieles. Ahora en este verso 3, Pablo ya está empezando a aterrizar a una realidad. Y la realidad, todo implica a un sufrimiento. O sea que no es una vida cómoda, hermanos, sino una vida de batalla espiritual. Aquí empieza lo bueno. Le dice, el pues, cuando dice tú pues, ese pues marca una continuidad en un contraste en los que abandonaron a Pablo. Esos personajes fueron Figileo y Hermógenes. Eso está en 2 de Timoteo 1:15. Y le dice, ¿ya sabes esto? Que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figileo y Hermógenes. Pablo menciona a estos dos como ejemplo de muchos que lo dejaron. O sea que hubieron muchos más. Probablemente eran líderes o personas influyentes en Asia Menor, que está ahí en Éfeso y a sus alrededores. Su abandono muestra que no soportaron el costo de estar asociados con Pablo preso. O sea que no pudieron sufrir la buena batalla. Le dice, sufre penalidades. Esta palabra que significa sufrir con otros, participar en sus sufrimientos. Pablo ya está siendo como un ejemplo, como un mártir de sufrimiento por el Evangelio. Aquí Pablo no dice evita dificultades, no. Dice, sino comparte conmigo tus penalidades. Comparte conmigo tu sufrimiento. Eso es lo que le está diciendo. O sea que es parte del plan soberano de Dios para conformarnos a Cristo. Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea que vamos a padecer. Le dice, sufre penalidades como buen soldado. Aquí él usa una imagen militar usando un soldado. Que un soldado es un personaje que vive bajo órdenes de su comandante. No vive bajo sus propios deseos. Él está sujeto a órdenes. Se disciplina. Resiste hambre. Resiste cansancio. Resiste privación de ciertas cosas que él necesita hacer, incluso hasta de bañarse. Son personajes que son bien disciplinados. Está dispuesto a dar su vida a cualquier causa. Eso es lo que la imagen que trae Pablo para mostrar cómo debe de sufrir penalidades Timoteo. Un buen soldado es fiel, es leal, es discipulado y es disciplinado y es un ejemplo y es valiente hacia los demás. Eso es lo que es un soldado. Y le dice de Jesucristo. Quiere decir que Cristo es el comandante supremo del creyente. Amén. El creyente no lucha en una guerra personal, sino en el ejército del rey. Eso le da dignidad al sufrimiento. No es en vano, sino es por causa del Evangelio. La fidelidad cristiana implica el listarse a las órdenes de Cristo. No hay neutralidad. No servimos como soldados que no reciben órdenes, no, servimos como soldados de Cristo o terminamos sirviendo al enemigo. Por ahí hay una organización que se dice Armamento de Salvación de Jesucristo, el Salvation Army. Esta gente, todos sus servidores, llegan vestidos de militares. Les dan un uniforme como que fueran soldados. Ellos han tomado bien en serio esto. El sufrimiento es parte normal de la vida cristiana, hermanos. En el mundo tendremos aflicciones y esto lo dice Juan 16:33. La perseverancia y en el sufrimiento prueba
lo auténtico que es aquel creyente en Jesucristo. O sea que la identidad del cristiano es la de un soldado, no de un turista. No, estamos en guerra contra el pecado y el mundo de Satanás. Cristo es nuestro comandante en guerra. He's our commander in chief. Cristo. Y nuestra misión es agradarle a Él, agradar a nuestro comandante. Esperar el sufrimiento, no debemos sorprendernos cuando la fidelidad trae oposición. Tener paciencia en la prueba. Así como un soldado soporta hambre, cansancio, el cristiano debe soportar el rechazo, la soledad, la pérdida de cualquier área que venga. La lealtad a Cristo sobre todo es esencial. Nuestro comandante no es la cultura, la opinión pública, es el éxito humano, sino Cristo. Valor en la misión, tenemos que tener valor. Un buen soldado no huye del campo de batalla. Timoteo debía enfrentar a falsos maestros y a la persecución valientemente, y él no huyó, como lo hicieron Hermógenes y su otro amigo que abandonaron a Pablo. Un soldado, hermanos, la vida del soldado no es que va a llevar su sillón favorito de su casa al campo de batalla y se va a poner cómodo ahí. No es que va a llevar su piscina de esas que se inflan y le va a echar agua y ahí va a estar. No. La vida de un soldado es una vida rígida. Es una vida que su vida está en peligro, tarde que temprano. Este verso nos enseña que seguir a Cristo implica sufrir con valentía, como un buen soldado que está dispuesto a darlo todo. Jesucristo es la fortaleza que nos da y es lo que nos ayuda a seguir combatiendo. Verso 4. Sigue diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que una vez más, esto nos conecta con el verso anterior, donde Pablo comparó al creyente con el soldado, para que sufra penalidades. Le dice, ninguno que milita. Pablo habla del soldado en servicio activo, no en alguien que ya se retiró, no, él está activo. La idea aquí es de que el cristiano no es un espectador, sino es un combatiente en plena guerra espiritual. Como lo dice Efesios 6:12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es la guerra que nosotros tenemos. O sea que la vida cristiana no es neutral. Todos estamos listados a una batalla espiritual entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Dice que ninguno se enreda en los negocios de la vida. El verbo griego aquí es empleco, que quiere decir enredarse o quedar atrapado. No significa que el cristiano no pueda trabajar o estudiar o tener alguna responsabilidad. El mismo Pablo trabajaba haciendo tiendas y predicaba. O sea que eso es esencial. Lo que significa es que el cristiano no debe quedar atrapado o esclavizado por asuntos de esta vida. Como por ejemplo, lo llaman a la guerra, está en plena guerra y se acordó que tiene que ir a hacerle el cambio de aceite al carro. Y se tiene que retirar porque le va a ir a hacer el cambio. O sea, o que se acordó que tiene que hacer alguna transacción, o que tiene una cita con el doctor y que va a dejarla. Y no. Eso es lo que está enfatizando Pablo aquí. Que no queda atrapado, no queda esclavizado por asuntos de la vida cotidiana. Dice que, Pablo le dice que Demas amó a este mundo presente abandonándolo. Esto está en 2 de Timoteo 4:10, dice, porque Demas me desamparó amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea que a este hombre le gustaron más las cosas del mundo
que estar en esa guerra espiritual que tenía Pablo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De ahí dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea que el propósito supremo de un soldado no es complacer a otros soldados, no, ni a sí mismo, sino a su comandante. Hermanos, tengo que decirles esto. Hay iglesias que tratan de complacer a sus pastores. Hermano, por favor, evite, no caiga en ese engaño. Nosotros, los pastores, somos como ustedes mismos, somos servidores de Cristo. Aquí la única gloria y la honra es para Jesucristo. Yo me he podido dar cuenta de personajes que para ellos el supremo comandante es su pastor. Y eso es equivocado. No debemos caer en ese error. Cristo es nuestro comandante. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? La vida cristiana se define por una sola evidencia que es Cristo. El verdadero discípulo vive para agradar al Señor, no al ser humano. El cristiano es un soldado en misión activa. No se pertenece a sí mismo, está bajo órdenes. El peligro de la distracción espiritual es peligrosa. Los negocios de la vida, las preocupaciones, los placeres, pueden apartar al creyente de esa misión que se le ha encomendado. Puede desenfocarse, porque ese es el problema, que por estar afanados en las cosas del mundo nos desenfocamos de las cosas que son prioridad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La meta es agradar a Cristo. La obediencia cristiana no es el legalismo, sino el amor y la lealtad al Señor. Esto está en 2 Corintios 5:9, donde dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable al Señor. O sea que es el contraste de la mundanalidad. La fidelidad al Señor de Jesucristo exige renunciar a todos esos enredos que tenemos en el mundo. Por eso mismo tenemos que revisar nuestras prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Hermano, el día domingo usted deje patas arriba a su casa. Déjela así como está, va a tener de lunes a sábado en poder arreglarla. Esos son los afanes del mundo. Muchas personas se afanan en tener su casa impecable, limpia. Y eso es bueno, no es nada de malo. Pero tenemos de lunes a sábado para hacerlo. El día domingo es para el Señor. Vengamos a la casa del Señor. Amén. Hay que resistir esa mundanalidad. No podemos amar a Cristo y al mundo mismo. Juan 2, del 15 al 17 dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que hay que buscar a Dios todo el tiempo. No vivimos para la aprobación de los hombres ni para nuestra comodidad, sino para la comodidad del Evangelio. Tenemos que acomodarnos aquí y traer palabra que ayude a los demás, que capacite a los demás. Tenemos que ayudarnos unos con otros. Un soldado en guerra no puede andar pensando en otras cosas. El enfoque tiene que ser la misión que se le ha encomendado. Esto nos enseña que ese buen soldado de Cristo no se deja atrapar por distracciones de la vida, sino que vive con un soldado, con un propósito, que es agradar a nuestro comandante, que es Jesucristo. El enfoque y la lealtad son esenciales en la vida cristiana. Es primordial. Tengo que avanzar porque ya se me está terminando el tiempo. Verso 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Esta palabra es clave, legítimamente. O sea que
Aquí también Pablo está llamando o está haciendo una ilustración como un atleta. Le dice, y también el que lucha como atleta. Esto, el griego quiere decir atleo, que significa competir en juegos, es luchar. La imagen es la de una persona que compite en una arena, que se prepara y se esfuerza para poder desarrollar esa competencia. Pablo él ya había usado este tipo de metáfora en 1 Corintios 9, 24 y 27, donde dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que os tengáis. Habla de una corona, dice, no es coronado. O sea que la corona era una especie de grinalda, era una especie de ramas que se le entregaba al ganador como símbolo de gloria y de victoria. Era una corona hecha de laureles. No sé si lo han visto en algunas películas, pero unos laureles que les ponían. Era una corona corruptible. Era una corona, como era de plantas de laureles, una corona que se marchitaba, se echaba a perder, se deshacía en algunos casos. Era incorruptible. Y aquí dice 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquí está la palabra. Pero nosotros recibiremos una incorruptible. 1 Corintios 9:25. O sea que para el cristiano la corona es un símbolo de la recompensa eterna. La vida eterna es la aprobación del Señor. Esto está en 1 Pedro 5:4, donde dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Ve la diferencia de la que es corruptible y la que es incorruptible. Apocalipsis 2:10 dice, no temas de nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De eso está hablando Pablo. Hacer diferencia de los dos tipos de corona. Nosotros corremos o luchamos por una corona incorruptible y estos del mundo corren por una corona corruptible. Dice, si no lucha legítimamente, aquel punto central no basta en correr o competir, sino que hay que hacerlo bajo reglas. En los juegos griegos, el atleta debía entrenar rigurosamente y seguir un código estricto de reglas, sin trampas, porque si lo encontraban haciendo trampas, era descalificado. Aquí la aplicación principal no se trata de buscar resultados a cualquier costo, sino de vivir en obediencia a la palabra de Dios. Quiero traerles un ejemplo de algo que sucedió unos años atrás. ¿Cuántos conocieron a Lance Armstrong? Lance Armstrong fue un ciclista. Fue un personaje muy conocido en los Estados Unidos. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Lance Armstrong le quitaron sus medallas y sus títulos principalmente por dopaje. Eso fue lo que pasó. En el año 2012, la United States Anti-Doping Agency lo acusó formalmente de haber usado sustancias para mejorar el rendimiento, que era el doping. Desde al menos agosto de 1998, además de orquestar un sistema para cubrir todo eso, como resultado fue prohibido de por vida para participar en competencias sancionadas por el organismo que siguen el Colegio Mundial de Antidopaje. Le quitaron todos sus premios, todo lo que él había obtenido desde el 1 de agosto de 1998, incluyendo sus 7 victorias consecutivas en el Tour de Francia, que fue en 1999 al 2005, y una medalla olímpica. ¿Por qué fue que le pasó todo esto? Porque la
hubo una investigación de la USADE y encontró testimonios de varios ex compañeros de equipo y de otros testigos que confirmaron que él y su equipo habían utilizado varias sustancias prohibidas y técnicas de dopaje, como la EPO, transfusiones de sangre y esteroides y otro tipo de drogas. Armstrong intentó defenderse varias veces negando las acusaciones, pero finalmente no apeló a todas las decisiones, lo que permitió que el organismo deportivo aplicara sanciones más severas. En el año 2013, en una entrevista con Oprah, Armstrong admitió que sí había usado sustancias para mejorar su rendimiento durante muchos años. En resumen, así como Armstrong fue descalificado para hacer trampa, un cristiano que no vive conforme a la verdad del Evangelio será visto como ilegítimo delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no lo digo yo, sino que dice Mateo 7, 21 y 23. Y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo a todas aquellas personas que no son legítimos. En tu nombre van a ser pseudos apóstoles, en tu nombre llenamos estadios, en tu nombre bautizamos miles de personas, en tu nombre enseñamos tu palabra, en tu nombre fuimos, en fin, como dijo Armstrong, ¿verdad? En tu nombre gané el Tour de Francia. Pero fue ilegítimo. Todas estas personas serán ilegítimas. O sea, que el atleta legítimo se somete a un entrenamiento riguroso, así como el cristiano debe ejercitarse en la piedad. No hay corona sin obediencia. No se trata solo de servir mucho o aparentar éxito en el ministerio, sino hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. El fin nunca justifica los medios de la vida cristiana. La corona está ligada a la fidelidad. Dios no permita o no premia el talento natural o resultados externos, sino a la fidelidad interna que hay en aquel creyente. Primera de Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Amén. Híjole, creo que ya me estoy pasando. 10 minutos. Verso 6, ya casi terminamos. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aquí ya Pablo ha dado 3 metáforas del ministerio cristiano. Número 1, primero habló del soldado, que quiere decir el enfoque y la lealtad. Número 2, ahora habla del atleta, que habló del atleta en el verso 5, que quiere decir disciplina y obediencia. Y ahora va a hablar del labrador. El labrador quiere decir que es una persona que se esfuerza constantemente y que tiene paciencia. Mientras que el soldado y el atleta transmiten la idea de cómo luchar, ahora el labrador enseña el principio del trabajo duro y esperar pacientemente. Pablo, donde dice el labrador, Pablo no escoge ya alcanzarlo todo, no. Dice que Pablo, el labrador ese en el mundo antiguo representaba un trabajo bastante pesado, bastante duro, constante, muchas veces ingrato. A mí a veces me ha tocado, hermano, cuando voy temprano para mi trabajo y es época de la cosecha, o que están trabajando en las tierras de Bremo por el frío, se ve un montón de campesinos, gente trabajadora, trabajando la tierra, desde temprano en la mañana.
Vengo de regreso de mi trabajo y todavía está el grupito de gente debajo del sol ahí trabajando. Son horas muy largas las que esta gente trabaja. Dice que para participar de los frutos, dice Pablo, el fruto es el resultado final, hermanos. Es la cosecha, es el alimento, es la recompensa. Espiritualmente, los frutos representan tanto los resultados visibles del ministerio, transformados en crecimiento de la iglesia, transformados en el crecimiento de aquella persona, de aquel discípulo. Ver ese crecimiento. En la escuela dominical hablábamos claramente que hay muchos niños que todavía toman leche, teniendo ya varios años en el Evangelio. Tenemos que tener ese ministerio que dé frutos inmediatos. Esto, si no se siembra en estas personas con fe, confiando y enseñando a través de la palabra, no vamos a ver esos frutos. En 1 Corintios, capítulo 3, verso del 6 al 3, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Es mismo Dios, a través de su palabra, es el que da el crecimiento. Dice, debe trabajar primero, dice el verso. O sea que antes de disfrutar los frutos, hay que sembrar, hay que regar y hay que esperar. Esto enfatiza que no hay atajos en la vida cristiana, no. No nos podemos saltar. Tenemos que sembrar primero, hay que regar después y esperar la cosecha. Eso es lo que el Señor nos está hablando, prácticamente, y eso es lo que necesitamos hacer. La fidelidad en el presente precede a la bendición futura. Gálatas 6, versos 7 y 8 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Todo lo que sembramos, eso vamos a segar. Estamos sembrando sana doctrina en nuestros hijos, en nuestros nietos, eso vamos a cegar. El ministerio es duro y pesado. Pablo no presenta el servicio cristiano como algo fácil, sino que es trabajoso. La gracia no limita el esfuerzo, lo sostiene. El fruto es una recompensa legítima que vamos a ver, así como el labrador disfruta de esa cosecha, el obrero cristiano participará de los frutos de su trabajo viendo a esos niños crecer en el Evangelio. El principio de la causa y el efecto espiritual es el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra poco, poco cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. 2 Corintios 9:6. ¿Cómo podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? Perseverar en medio del cansancio. Aunque nos sintamos agotados, tenemos que seguir trabajando en eso, como un buen labrador. Esperar con paciencia, esperar ese fruto. No desmayar. El trabajo para Dios nunca es en vano, hermanos. Nunca es en vano el trabajo para Dios. 1 Corintios 15, verso 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Gloria a Dios por eso. Quiero avanzar porque tengo una serie en el verso 7 dice, considera lo que te digo, o considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea que cuando le dice, considera lo que digo, significa pensar cuidadosamente, reflexionar, meditar, lo que Pablo le está diciendo. Pablo no quiere que Timoteo sea un oyente pasivo, no. Quiere que analice todas estas verdades que él está diciendo. Aquí le hace un llamado a hacer o a que piense y a que medite
lo que Él va a transmitir. Le dice, y el Señor te dé entendimiento. El entendimiento es espiritual. Ese es el entendimiento. Y lo espiritual no viene solo de la reflexión humana, sino de la iluminación divina. Ahora mirábamos en el estudio que nosotros tenemos que esforzarnos en leer y entender lo que estamos leyendo, pero a través del Espíritu Santo nos ayuda para poder discernir lo que la palabra de Dios nos está trayendo. Esto nos refleja lo que enseña 1 Corintios 2:12, que dice, y vosotros no hemos escribido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De ahí le dice, en el mismo verso 7 dice, en todo. O sea que Pablo no limita el entendimiento solo a estas ilustraciones, sino a toda una vida de ministerio que él tuvo junto con Timoteo. Timoteo necesitaba ese discernimiento para poder transmitirlo. La meditación es bastante necesaria. La fe cristiana requiere pensamientos profundos, no superficiales. Dios llama a usar la mente redimida para recomprender la verdad. La iluminación, el hombre natural, él no puede entender las cosas que son del Espíritu, lo mirábamos en el estudio. ¿Cómo viene a conceder todo lo que estábamos viendo en el estudio? Pero yo no quise opinar mucho en esto porque era palabra que traíamos. El Espíritu Santo abre los ojos y el corazón para entender las Escrituras. Es lo que nos ayuda. La colaboración es entre la mente y la gracia. No es solo pensar ni solo esperar pasivamente, no. Es pensar dependiendo del Espíritu Santo. El creyente medita y Dios le da el entendimiento a través del Espíritu. Amén. Un estudiante puede memorizar fórmulas de matemáticas, pero sin comprenderlas. Solo cuando entiende los principios que está detrás de esa fórmula va a poder aplicarla bien como se debe. Así también un cristiano puede conocer versículos bíblicos, pero necesita que el Señor le dé entendimiento espiritual para vivirlos. Amén. Porque a veces tenemos en la mente muchos versículos, pero nuestra vida personal da mucho que desear. Amén. Hermanos, quiero terminar. El título del mensaje, no sé si el Nino podrá, no se pudo, pero yo le pedí a última hora, disculpas Nino por eso, pero a última hora yo le pedí al Nino que si podía transmitir una serie de exhortaciones que Pablo hace en la segunda carta a Timoteo. Es interesante cómo Pablo utilizó una serie de palabras a lo largo de esta carta. Y por eso dije yo, bueno, vamos a escoger este título, Palabras de exhortación al siervo fiel. Es bastante largo, hermano, lo voy a hacer lo más rápido que pueda porque ya se me pasó el tiempo. No voy a decir la cita porque entonces me va a tomar más tiempo, pero solo escuche. Exhortación número 1. Te recuerdo que avives el fuego del don que se ha dado en ti. Número 2, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Número 3, participa conmigo en las aflicciones del Evangelio. Número 4, retén la norma de las palabras sanas. Número 5, guarda el tesoro que te ha sido encomendado. Número 6, fortalece en la gracia. Número 7, encarga a hombres fieles lo que ha sido dado de mí. Número 8, sufre penalidades conmigo. Número 9, considera lo que te digo. Número 10, acuérdate de Jesucristo. Número 11, recuérdales esto, encargándoles solemnemente que no contienden sobre palabras. Número 12, procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Número 13, evita las palabrerías vacías y profanas. Número 14, huye de las pasiones juveniles. Número 15, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Número 16, rechaza los razonamientos necios e inmorales. Número 17, los hombres serán amadores de sí mismos, a los tales evita. Número 18, persiste en las cosas que has aprendido.
Número 19, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Número 20, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Número 21, sé sobrio en todas las cosas. Número 22, sufre penalidades. Número 23, hace el trabajo de un evangelista. Y número 24, cumple tu ministerio. Una serie de exhortación al siervo fiel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Padre, por esa exhortación. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Padre, sabemos que vamos por un camino angosto. Y te pedimos, Señor, a través del Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a seguir ese camino, a no desviarnos, a ser como un buen soldado enfocado, Señor, en lo que tú nos has encomendado, a ser como un atleta legítimamente, Señor, y a ser como un obrero, sembrar, regar y esperar pacientemente. Bendice tu palabra, Señor, y gracias te damos por este momento. Bendice a mis hermanos, para que podamos, Señor, meditar en tu palabra y poner por obra, Señor, lo que hemos aprendido. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos y nos vemos en la próxima.